mucho agrado te presentamos el programa Mujer Virtuosa. Un encuentro con la mujer de hoy, de ayer y de todos los tiempos, para descubrir y analizar juntas cuál es la vocación a la que hemos sido llamadas, de tal forma que pueda cumplirse en nosotras lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí, Lupita Castillo, darte la más cordial bienvenida a nuestra emisión de hoy, en el que abordaremos otro tema, el cual espero te resulte interesante y además de ayuda para tu vida y tus relaciones interpersonales. Y antes de entrar con el tema de hoy, te invito para que juntos hagamos una oración a nuestro Padre Celestial para solicitarle su ayuda y dirección. Oremos. Padre amante, bendecido sea tu nombre. Te damos gracias porque en tu gran misericordia nos tienes con vida, nos sustentas y nos cuidas. En este momento te suplicamos tu presencia en este programa de Mujer Virtuosa. Te rogamos por todas las personas que ya están escuchando y por las que todavía se van a conectar. Te suplicamos que tu Santo Espíritu hable a sus corazones y a su mente y puedan comprender el mensaje. Bendice a cada oyente, Padre Eterno, y cuida de sus familias. Quédate con nosotros, nuestro Dios. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bien, una vez que ya hemos pedido la ayuda de Dios, es momento de iniciar el programa y para ello vamos a escuchar un primer tema musical y escucharemos el canto que lleva por nombre Luz de Cristo con la interpretación del cuarteto In Excelsis. Enseguida regresaremos para continuar con el programa. Dios es grande, sin su fuerza no puedo, mas por su gracia me da un gran consuelo. Nos ofrece de la mano llevarnos a través del camino de la vida.
nos guiará, y la luz de Cristo nos guiará. Y la luz de Cristo nos guiará. A ver el amor de nuestro Dios, y por amor al Padre, a su Hijo envió, y así mostró su gran amor y nos dio eterna Ya estamos de regreso y como mencionamos al principio, hoy abordaremos un tema que esperamos sea de ayuda para nuestras relaciones interpersonales. Hoy trataremos el tema al que hemos denominado los malos entendidos, porque sin duda han sido la causa de muchas rupturas de relaciones amistosas y familiares. Y más allá, han sido también la causa de problemas sociales a nivel local, nacional e internacional. Así es que revisten mucha importancia los problemas que pueden originarse debido a los malos entendidos. Los malos entendidos pueden darse entre los que platican, el emisor y el receptor. Esto es en el caso de una conversación, pero también puede darse en el terreno de las acciones. Yo puedo hacer algo que no sea bien visto y causar un malentendido, aunque para mí sea algo normal y no represente problema alguno. Por esta razón, es importante que tengamos mucho cuidado tanto de lo que hacemos como de lo que decimos, para que causen siempre una buena impresión entre nuestros interlocutores y entre aquellos que están pendientes de lo que hacemos, con la finalidad de no causar malentendidos. Y si se presentan, tratar de resolverlos de la mejor manera posible. Los malos entendidos han sido causa de pleitos y disensiones hasta el punto de acabar con amistades que se creía que eran fuertes y duraderas, pero los problemas surgieron y no pudieron resistirlos. Los malentendidos pueden tener consecuencias lamentables cuando se dan en el ámbito familiar, en el terreno amistoso y aún entre países, y han sido la causa de guerras y disensiones. Cuando un país, por ejemplo, comienza a adquirir toda clase de armamento, ¿qué piensan los países vecinos? Sin duda dirán, este vecino nos va a hacer la guerra, por eso está adquiriendo armas. Y entonces se crean una serie de hostilidades que ponen en riesgo la seguridad y la paz. En la palabra de Dios se narra la historia de varios incidentes que fueron ocasionados por los malos entendidos y en algunas ocasiones derivaron en luchas y guerras. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 19, versículos del 1 al 19, se nos narra el caso entre David y los amonitas. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David:
manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos a la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Pero luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán, vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. La escritora Elena G. de White
en su libro Patriarcas y Profetas, nos hace el siguiente comentario. Llegaron a Jerusalén noticias de la muerte de Naas, rey de los amonitas y monarca que había sido bondadoso con David, cuando éste huía de la ira de Saúl. Deseando expresar su aprecio agradecido del favor que se le había hecho cuando estaba en desgracia, David envió una embajada de condolencia a Hanún, hijo y sucesor del rey amonita, y dijo: yo tendré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre lo tuvo conmigo. Lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 702, párrafo 3. Pero su acto de cortesía fue mal interpretado. Los amonitas aborrecían al verdadero Dios y eran acervos enemigos de Israel. La aparente bondad de Naas hacia David había sido motivada enteramente por la hostilidad contra Saúl, que era el rey de Israel. Los consejeros de Hanún torcieron el significado del mensaje de David y le dijeron: ¿crees acaso que, por honrar a tu padre, David te ha enviado mensajeros a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Medio siglo antes, las instrucciones de sus consejeros indujeron a Naas a imponer sus crueles condiciones al pueblo de Jabes de Galaad, cuando la sitiaban los amonitas y sus habitantes solicitaron un pacto de paz. Naas, que era el rey de los amonitas, había exigido que se le sacara a todos el ojo derecho. Los amonitas aún recordaban vívidamente cómo el rey de Israel había frustrado aquel cruel propósito y había rescatado a la gente a la que ellos querían humillar y mutilar. Los animaba todavía el mismo odio hacia Israel. No podían concebir el espíritu generoso que había inspirado el mensaje de David. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Hanún, hijo de Naas, rey de los amonitas, consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó con desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter sea revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara con ese pueblo pagano y pervertido. Lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 702, párrafo 6. En los tiempos antiguos, como ahora, el cargo de embajador era considerado sagrado, de conformidad con el derecho universal de las naciones. Aseguraba protección contra la violencia y los insultos personales. El embajador era representante de su soberano y cualquier indignidad que se le infligiera exigiría prontas represalias. Sabiendo los amonitas que el insulto hecho a Israel sería seguramente vengado, hicieron preparativos para la guerra. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún, hijo del rey de los amonitas, y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros. Y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas 19, versos 6 y 7.
Era en verdad una alianza formidable. Los habitantes de la región, situada entre el río Éufrates y el Mediterráneo, habían hecho una liga con los amonitas. Había al norte y al este de Canaán enemigos armados unidos para aplastar a Israel. Los hebreos no esperaron que fuera invadido su país. Sus fuerzas, bajo el mando de Joab, cruzaron el Jordán y avanzaron hacia la capital amonita. Mientras el capitán hebreo dirigía su ejército al campo, procuró alentarlo para el conflicto, diciéndole: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Las fuerzas unidas de los aliados fueron vencidas en el primer encuentro, pero aún no estaban dispuestas a renunciar a la lucha, y el año siguiente reanudaron la guerra. El rey de Siria reunió sus fuerzas y amenazó a Israel con un ejército enorme. David, dándose cuenta de cuánto dependía del resultado de esta lucha, se encargó personalmente de la campaña y, por la bendición de Dios, infligió a los aliados una derrota tan desastrosa que los sirios, desde el Líbano hasta el Éufrates, no solo renunciaron a la guerra, sino que pagaron tributo a Israel. David prosiguió con vigor la guerra contra Amón hasta que cayeron sus fortalezas y toda la región quedó bajo el dominio de Israel. Esto lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 703, párrafo 3. Todo lo que puede ocasionar un malentendido, aunque David tenía las mejores intenciones de llevar consuelo a Hanún, hijo de Naas, no fue visto de esa manera. Por esa razón, los malentendidos resultan peligrosos. Pues bien, hemos llegado al momento de hacer nuestra siguiente pausa musical y escucharemos ahora el canto que lleva por nombre Él volverá, con las voces de Dulce y Miguel. Enseguida estaremos de regreso para continuar con el tema de hoy. Las señales se pueden ver, Él en breve volverá. Pienso en cómo yo estaré cuando me encuentre mi Salvador. Mis ojos verán al ver su mirar de amor. ¿Cómo estaré cuando al fin Él vuelva? Él volverá a buscar a quien le ha esperado. Él volverá, su promesa Él cumplirá. Yo puedo esperar, mi Señor, yo puedo confiar en Él volverá. Cuántas veces yo escuché sobre un Dios de gran amor, y su vida entregó por mí. Puedes tú entender el porqué. Para dar libertad al fin y salvar tu vivir. ¿Cómo estarás?
vendrá por ti. Él volverá a buscar a quien me ha esperado. Él volverá, su promesa Él cumplirá. Yo puedo esperar, mi Señor, yo puedo confiar, Él volverá. Sobre las nubes ya le puedo ver, yo reconozco a mi Maestro y su mirada. Todo mi miedo ya pasó, tanto deseo que sentí. Ahora sé que yo soy libre, soy libre. Él volverá. Él volverá. Yo puedo esperar, mi Señor, yo puedo confiar, Él volverá. Él volverá. Él volverá. Yo puedo esperar, mi Señor, yo puedo confiar. Él volverá. Ya estamos de regreso y qué bueno que sigues con nosotros. La invitación atenta y cordial para que nos hagas el enorme favor de compartir nuestro link con tus familiares y amigos para que nos vean a través de las plataformas de Facebook y YouTube desde Estudio 77. Gracias de antemano. Y en el programa de hoy estamos abordando el tema de los malentendidos, de cómo pueden ser la causa de muchos problemas y disgustos. Por eso es muy importante que tomemos algunas medidas para resolver los problemas que se deriven de ellos. Lo mejor es evitarlos, pero si ya se presentaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tratemos por todos los medios de aclarar las cosas. Esto es algo muy importante. No debemos permitir por ningún motivo que las cosas pasen a mayores cuando se pueden resolver de manera oportuna. Segundo, hablemos siempre únicamente las personas involucradas en el malentendido, sin que intervengan terceras personas, porque de no ser así, el problema se hace mayor, porque si yo le cuento a otra persona lo ocurrido, esta otra persona puede interpretarlo de otra manera, además de compartirlo con alguien más, y esta actitud hará mayor el problema. Tercero, debemos expresar nuestra situación de manera tranquila y evitar en todo momento manifestar enojo cuando estamos aclarando las cosas, porque eso podría en un momento dado hacer más complicada la situación. Debemos estar tranquilos y tratar de solucionar el problema de la mejor manera posible. Cuarto, ofrezcamos con toda sinceridad disculpas y esforcémonos por actuar siempre de la misma manera para que pueda verse en nosotros el deseo de hacer las cosas de manera diferente si es que con nuestra actitud o palabras hemos lastimado a alguien. Muy bien, ya hemos considerado estos 4 puntos a tomar en cuenta para salir de los malentendidos.
Por supuesto, pueden haber muchos más. Si ya tuvimos el problema de caer en un malentendido, pero creo también conveniente el tratar de evitarlos, aunque eso es todavía un poco más difícil porque no depende todo de nuestra parte, sino de las demás personas con las cuales nos relacionamos. Un primer punto que debemos tomar en cuenta es conocer bien a las personas con las que nos relacionamos y no quedarnos superficialmente. Esto es muy importante porque de esa manera analizaremos bien las cosas antes de emitir un juicio y sabremos si esa persona es capaz de hacer o decir lo que percibimos. Otro punto que también debemos tomar en cuenta es el hecho de poner atención a lo que se nos dice. A veces solo oímos a la persona, pero no ponemos atención y existe una diferencia muy grande entre oír y poner atención. A veces los padres solemos decir a nuestros hijos lo siguiente: pero no me estás poniendo atención, porque sentimos que en realidad no nos están atendiendo. Y lo mismo sucede en nuestro caso. Debemos poner atención siempre a lo que se nos dice. Otro punto importante en las relaciones de éxito radica no solo en el hecho de conocer a los demás, sino también en conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros límites, nuestra forma de ser y de actuar. Esto nos ayudará a conocer a los demás para mantener una relación sana. Aceptar nuestras limitaciones es también un punto importante en nuestras relaciones. Saber hasta dónde podemos llegar. Es necesario a la hora de establecer nuestras relaciones porque de ello dependerá saber de qué somos capaces y de qué no. Habrá sin lugar a duda algunos puntos que usted pueda agregar a estos 4 mencionados. Eso sería sin duda un magnífico ejercicio, pero creo que por ahora son los más importantes de mencionar. Me gustaría hacer mención de otro caso contenido en la palabra de Dios, pero que gracias a la intervención divina no pasó de ser únicamente un malentendido que pudo solucionarse de manera favorable y aclarado hasta el punto que no pasó a mayores, y eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 22, del 1 al 33, y que la escritora Elena G. de White describe de la siguiente manera. 2 de las tribus de Israel, Gad y Rubén, con la mitad de la tribu de Manasés, habían recibido su heredad antes de cruzar al Jordán. Para un pueblo de pastores, las anchas llanuras de las tierras altas y valiosos bosques de Galaad y de Basán, que ofrecían extensos campos de pastoreo para sus rebaños y manadas, tenían atractivos que no podían encontrarse en la propia Canaán. Y las 2 tribus y media antes mencionadas, deseando establecerse en esa región, se habían comprometido a proporcionar su cuota de soldados armados para que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán y participaran en todas sus batallas hasta que todos entraran en posesión de sus respectivas heredades. Esta obligación se había cumplido fielmente. Cuando las 10 tribus entraron en Canaán, 40,000 de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 4, versículos 12 y 13. Durante años habían luchado valientemente del lado de sus hermanos. Ahora había llegado el momento en que debían entrar en la tierra de su posesión. Mientras acompañaban a sus hermanos en los conflictos,
También habían compartido los despojos y regresaron con grandes riquezas y con gran acopio de ganado, con plata y con oro y metal y muchos vestidos, todo lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las familias y los rebaños. Lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 495, párrafo 1. Iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Señor, y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Mientras el ánimo de Josué y otros jefes estaban aún deprimidos por presentimientos angustiosos, les llegaron extrañas noticias. Al lado del Jordán, cerca del sitio donde Israel cruzó milagrosamente el río, las 2 tribus y media habían construido un gran altar parecido al altar de los holocaustos que se había erigido en Silo. La ley de Dios prohibía, so pena de muerte, el establecimiento de otro culto que el del santuario. Si este era el objeto de ese altar y se le permitía subsistir, apartaría al pueblo de la verdadera fe. Lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 495, párrafo 3. Los representantes del pueblo se reunieron en Silo y en el acaloramiento de su excitación e indignación propusieron declarar la guerra enseguida a los transgresores. Sin embargo, gracias a la influencia de los más cautos, se decidió mandar primeramente una delegación para que obtuviera de las 2 tribus y media una explicación de su comportamiento. Se escogieron 10 príncipes, uno de cada tribu. Encabezaba esta delegación Fines, que se había distinguido por su celo en el asunto del Peor. Las 2 tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo, sin explicación alguna, un acto susceptible de tan graves sospechas. Los embajadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron reproches mordaces. Los acusaron de rebelarse contra Dios y los invitaron a recordar cómo habían caído castigos sobre Israel por haberse juntado con Baal Peor, que era un dios pagano. En nombre de todo Israel, Fines manifestó a los hijos de Gad y de Rubén que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para el sacrificio, se les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus hermanos al otro lado del río. Para responder esto, los acusados explicaron que el altar que habían construido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus hijos fueran excluidos del tabernáculo como quienes no tienen parte en Israel. Entonces este altar, erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores de él adoraban también al Dios viviente. Esto lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 496, párrafo 2. Con gran regocijo los embajadores aceptaron esta explicación y enseguida regresaron para llevar las buenas noticias a los que los habían enviado. Toda idea de guerra fue desechada y el pueblo unido se regocijó y alabó a Dios. Sin duda se trató de una explicación convincente y a tiempo, la cual llenó de satisfacción a los embajadores que fueron enviados para averiguar
cuál era la razón por la cual se habían construido el altar. Hemos llegado al momento de hacer nuestra siguiente pausa musical y escucharemos a continuación la voz de Cindy Carrera con el canto que lleva por nombre ¿Con qué pagaremos? Enseguida estaremos de regreso para continuar con el tema de hoy. Ya estamos de regreso y qué bueno que sigues con nosotros en el programa de hoy. Estamos hablando de los malentendidos, de la manera en que pueden terminar con una buena amistad, de una buena relación, aún entre pueblos, como ya hemos visto en los relatos bíblicos. La escritora Elena G. de White nos sigue diciendo respecto a este incidente que ya hemos visto y que por fortuna tuvieron un feliz arreglo que terminó tan solo con una explicación de sus motivos respecto a la construcción del altar.
La escritora nos sigue diciendo al respecto en su libro Patriarcas y Profetas lo siguiente: cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, ¿qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? Las 10 tribus recordaban cómo en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellos. Ahora habían decidido actuar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto. En vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censuras y condenación. Si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido animados del mismo espíritu, el resultado habría sido la guerra. Si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Esto lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 496, párrafo 5. Muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su propio comportamiento dan, sin embargo, un trato excesivamente severo a las personas a quienes consideran en el error. La censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto por haberlos inducido a endurecer su corazón para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación, en tanto que se esforzaban sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión. Fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad, pero no manifestaron resentimiento. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias. Aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Esto lo encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 497, párrafo 3. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión, pidió que sus discípulos fueran uno como Él era, uno como el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 20.
Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Es la evidencia de nuestro carácter de discípulos de Jesús, pues Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 13, verso 35. El apóstol Pedro exhorta a la iglesia así: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado a heredar bendición. Lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Pues bien, ya estamos dispuestos para nuestra siguiente pausa musical. Es momento ahora de escuchar el tema que lleva por nombre Jesús me oye, con la interpretación de Alabanza Perfecta. Enseguida estaremos de regreso para continuar con el tema. Jesús me oye, Jesús me ve, aunque esté oscuro. Él en mi mente, con su poder omnipotente. Y como yo le amo, me porto bien para no hacerlo entristecer. Sigo sus instrucciones, porque yo sé que Él siempre piensa solo en mi bien. Lo que yo hago, digo, pienso, tiene escrito. Pero en su libro ya mis pecados ha tachado. Con tinta roja sangre que en la cruz vertió un día por mi Jesús. Por eso yo le alabo hoy, no peco más, que yo soy salvo, voy a mostrar. Yo sé que un día Él volverá por sus amigos, los perdonados, santificados, irás conmigo. Confiesa tus pecados al Salvador, pues Él desea darte perdón, y luego solo espera un poco más, que pronto en gloria Cristo vendrá. Muy pronto en gloria Cristo vendrá. Ya estamos de regreso y qué bueno que sigues con nosotros. Hoy hemos platicado contigo este tema que resulta de suma importancia en nuestras relaciones, sean estas de tipo familiar, social e incluso de las relaciones entre pueblos.
Por esta razón, debemos siempre procurar que sean las mejores, evitando hasta donde sea posible los malentendidos y aún cuando surjan, solucionarlos mediante el diálogo amable y comprensivo. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa. Únicamente nos resta agradecerte en todo lo que vale la fineza de tu atención y compartir contigo la poesía que lleva por nombre Si una espina me hiere, del autor Amado Nervo. Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquívase en silencio mi planta y se encamina hacia más puro ambiente de amor y caridad. ¿Rencores? ¿De qué sirven? ¿Qué logran los rencores? No restañan heridas ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores y no prodiga sabias en pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se llevará las rosas de más sutil esencia, y si notare en ellas algún rojo vivaz, será el de aquella sangre que en su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal devuelve trocada en flor de paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hasta pronto. Por hoy, Llegamos al final de nuestro programa. Mujer Virtuosa, Estuvimos con usted, gracias a la bondad de Dios. pero recuerde que la próxima semana Si el Señor lo permite, tendremos una cita por este mismo canal. mientras tanto, Reciban abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial. hasta la próxima.